Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Soy Lizeth Guzmán y le doy la bienvenida a JN Noticias. Veamos rápidamente nuestros titulares. JNE emite acuerdo que señala que es jurídica y materialmente imposible realizar elecciones internas complementarias. JNE promovió cultura de paz en Huánuco por elecciones regionales y municipales 2022. La mitad de partidos incumplen con la paridad horizontal en sus listas a gobiernos regionales. El Jurado Nacional de Elecciones formaliza la posición del sistema electoral sobre la ley que dispone de reabrir el plazo para realizar elecciones complementarias, señalando que es jurídica y materialmente imposible. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones emitió el acuerdo que establece que es jurídica y materialmente imposible cumplir con lo dispuesto en la Ley 31481, la cual dispone reabrir el plazo para la presentación y modificación de listas de candidatos a elecciones internas y además la realización de elecciones internas complementarias en el marco de las elecciones regionales y municipales, formalizando así la posición del sistema electoral conformado por el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, expresada en el pronunciamiento emitido tras la reunión sostenida por estas entidades el 25 de mayo pasado. El acuerdo señala que la fecha de publicación de la Ley 31481 el 25 de mayo de ese año, las elecciones internas ya se habían realizado de manera satisfactoria el 15 y 22 de mayo, conforme al cronograma electoral establecido por el JNE, por lo cual constituye una etapa que precluyó, resultando de este modo materialmente imposible recibir candidaturas para una elección que ya se llevó a cabo. Destaca también que los resultados de los comicios internos efectuados no han sido dejados sin efecto y tampoco existe un marco legal que permita hacerlo, por lo que quienes participaron en estos procesos y los que ganaron deben ser reconocidos como tales. En ese sentido, el sistema electoral advirtió oportunamente que no era viable el cambio de reglas estando en curso una elección, en estricta aplicación del principio de intangibilidad de las normas que brinda la debida seguridad jurídica a los comicios. El Jurado Nacional de Elecciones, en ejercicio de sus funciones administrativas o normativas, no puede aprobar leyes sino solo ejecutarlas en lo que sea posible y resulte compatible con la Constitución, no siendo este caso de la Ley 31481. Marcela Paliza, comisionada de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, señaló que los partidos debían presentar candidaturas en las que la mitad debía estar encabezada por una mujer y un hombre. La comisionada de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer aseveró que una de las exigencias es que los partidos debían presentar candidaturas en las que la mitad debía estar encabezada por una mujer o un hombre, de acuerdo al total de circunscripciones a las que se presenten. A eso se le denomina técnicamente como la paridad horizontal. A diferencia de otras contiendas municipales, ahora abordan su participación al 43%. A pesar de ello, podemos encontrar algunas brechas que nos llaman la atención, especialmente en lo referido al liderazgo de candidaturas, ya sea a quienes ocupan o cuántas mujeres están yendo como cabezas de listas para gobernadoras regionales y cuántas mujeres están yendo como cabezas de listas o como candidatas a la alcaldía. Añadió que los partidos políticos y movimientos regionales registraron 338 listas a nivel nacional para el cargo de gobernador regional. De esta cantidad, el 28% se encuentran lideradas por mujeres y el 72% por varones. Alternancia, sí, pero ¿quiénes son los número uno? Preguntémonos así. Nos damos cuenta que la mayor cantidad de número uno son varones. Entonces, en lugares
que tengan, por ejemplo, número impar, habrá menores candidatas mujeres. Pero lo que más nos llama la atención es justamente estos cargos de liderazgo, de alcaldes o de gobernadores, porque ahí es donde hay mayor cantidad de hombres. Cabe resaltar que hace un año el Jurado Nacional de Elecciones señaló a los partidos políticos la obligación de representar en sus listas al gobierno regional a igual número de hombres y mujeres. Además, mantener la proporción del género entre quienes encabezan la lista, es decir, respetar el criterio de la paridad y alternancia, con el fin de asegurar la participación equitativa de género en estas elecciones regionales y municipales. La Fundación Konrad Adenauer impulsa la Escuela de Formación Millennials para el Cambio. El objetivo, fortalecer la democracia en el país. La Fundación Konrad Adenauer continúa con la Escuela de Formación Millennials para el Cambio, en la cual se espera cambiar la mirada política desde los más jóvenes. La Escuela de Formación Política resulta siendo un espacio multipartidario muy importante para consolidar la democracia a nivel nacional. Nosotros hacemos el esfuerzo por tener no solamente jóvenes de todos los partidos, sino además hacemos el esfuerzo por tener jóvenes de todas las regiones que puedan demostrar la diversidad cultural que hay en nuestro país y además también la diversidad de ideas y de opiniones en función de fortalecer la democracia y tender esos puentes de diálogo que tanto nos hacen falta en el país. En ese sentido, Demer González, parte de la escuela y además líder de la comunidad Nueva Samaria en Ucayali, indicó la importancia de recibir las charlas. Nos permite dar este espacio de estar más, de estar en la política, porque en realidad a nivel del pueblo indígena, a nivel del pueblo shipibo, para nosotros pues la política partidaria es como para nosotros pues no es tan accesible, pero sin embargo ahora con esta experiencia, con la escuela, nos estamos dando cuenta que es una oportunidad de también transmitir también lo que nosotros también queremos hacer, escuchar o ser portavoz de nuestras propias propuestas como a nivel del pueblo indígena, ¿no? La voz de todos es lo que debe escucharse al momento de ser representados y los más jóvenes se capacitan en favor de la democracia. No solo el pueblo shipibo también, sino también otros pueblos que también pueden ser partícipes de este proceso del fortalecimiento a nivel política, ¿no? Los jóvenes que vayan a hacer política en un futuro y tomar las riendas de nuestro país entiendan la importancia de poder hacer política con seriedad, con P mayúscula, entiendan la importancia de que la política es realmente servicio hacia lo demás y no servirse, y la única forma de entender eso es con formación política. La Fundación Konrad Adenauer en el Perú desde hace más de 50 años tiene el objetivo de fortalecer el sistema democrático, el Estado de Derecho y las instituciones en el país. Hoy vamos a conversar acerca de la Fundación CAS, que inicia la Escuela de Formación Política Millennials por el Cambio. Y ya se encuentra con nosotros Ximena, con quien vamos a conversar acerca de este tema. Muy buenos días y bienvenida. Buenos días, qué gusto estar aquí, un gusto. Perfecto, coméntame por favor, ¿qué es la Escuela de Formación Política Millennials para el Cambio? Bueno, la Escuela de Formación Política es un espacio que reúne, forma políticamente a jóvenes que militan en partidos políticos. Todos los años la tenemos desde hace 8 años y normalmente tenemos becarios de todo el país. En este año tenemos becarios de distintas regiones, de 9 regiones del país, y adicionalmente tenemos 4 jóvenes que no militan en partidos políticos, pero que ejercen liderazgos en sus comunidades indígenas. Esta es una excepción que tenemos dentro del proceso formativo. Y hemos empezado en mayo el proceso con nuestro primer encuentro. Ahora en junio tenemos el segundo encuentro que empezó anoche y vamos a tener un tercer encuentro en julio. Perfecto. ¿Cuál es el objetivo principal entonces? El objetivo principal es formarlos, ¿no? Es hacer la política más profesional, más humana, que ellos entiendan que los partidos políticos tienen desafíos que ellos tienen que superar. Tenemos un foco muy fuerte en brindar talleres de formación política estratégica. Sabes que los partidos políticos reciben financiamiento desde hace muchísimos años y
y los partidos políticos hoy se enfrentan, digamos, a cómo ejecutar esos presupuestos. Entonces tenemos un foco puesto en la formación política. Un segundo foco está en formarlos para que ellos piensen un poco más estratégicamente a nivel internacional. De hecho, el día de mañana vamos a tener una sesión con el Instituto de Estudios Internacionales de la PUC, que es una jornada internacional para que ellos entiendan y aprendan más sobre temas internacionales, temas de seguridad. Y tenemos un gran foco, digamos, en los temas más fundamentales del país. En el primer ciclo, en la primera sesión de mayo, hablamos de democracia, de partidos políticos, de la importancia de los partidos políticos en la sociedad, de cómo han evolucionado también en el tiempo. En este segundo encuentro vamos a hablar principalmente de temas económicos, de economía social de mercado, que es uno de los pilares de trabajo de la Fundación, y también vamos a hablar de temas internacionales, como te comentaba. Y en el tercer encuentro, que es en el mes de julio, que va a ser nuestra última actividad en este año, vamos a hablar principalmente de desafíos más como institucionales internos, ¿no? Como cómo innovar en la gestión pública, cómo hacer políticas públicas más efectivas. Vamos a regresar, digamos, un poco a los temas comunicacionales. Y todo el proyecto está acompañado por talleres para generar competencias dentro de estos jóvenes políticos. Entonces, en el marco, digamos, de estas actividades, generamos 3 competencias. Una está relacionada con la comunicación no verbal, que ellos puedan como manejarse mejor públicamente. La segunda tiene que ver con el relato político, ¿no? Con cómo contar historias que sean honestas, pero que al mismo tiempo sean cautivadoras. Y la tercera tiene que ver con la marca personal, ¿no? Y en estos 3, digamos, estas 3 competencias que generamos, lo que buscamos es que siempre tengan como pilar la honestidad, que ellos cuenten desde sus relatos personales, desde quiénes son como políticos y como seres humanos, que pueden ofrecerle a la ciudadanía, y toda la parte de contenidos acompaña, digamos, este desarrollo y esperamos que sean útiles para que puedan ejercer mejores funciones públicas, ¿no? Exactamente, y ahí justamente quería preguntarte, ¿cómo hacen entonces ustedes el proceso de selección? ¿Cómo se podrían inscribir? Bueno, el proceso de selección se da todos los años en el primer trimestre. Lanzamos una convocatoria en el mes de febrero normalmente. Es una convocatoria pública a nivel nacional para jóvenes que militan en partidos políticos. Tenemos, digamos, en los años de pandemia bajaron un poco las postulaciones, pero solemos tener entre 100, 150 postulaciones y 280 hemos tenido en el mejor año de convocatoria. Postulan llenando un formulario. Este formulario se comparte a través de las redes sociales principalmente. Le escribimos formalmente a los partidos políticos, que es como una de las vías que tenemos, pero también les inscribimos a las redes sociales de los partidos políticos a nivel nacional de manera descentralizada. Digamos, hemos ido generando anualmente una base de datos de las redes sociales que tienen los partidos políticos y nos contactamos con ellos. Y también tenemos una vía como mucho más pública, ¿no? De entrevistas, las redes sociales de la propia Fundación Konrad Adenauer. Tenemos distintos espacios para compartir, digamos, esta información, y también de nuestros más de 120 ex becarios hoy que comparten activamente en sus propios grupos la convocatoria. Luego pasamos a una segunda fase, que es una fase de entrevistas. Normalmente preseleccionamos a entre 60 y 70 personas que pasan por este proceso. Y en la entrevista normalmente tratamos de entender un poco mejor cuáles son sus convicciones políticas, dónde se ven políticamente en los próximos años, cuáles son, digamos, las experiencias que ellos han tenido activamente en los últimos años. Y de este proceso preseleccionamos a entre 30 y 40 personas para que puedan ser parte del proyecto formativo, ¿no? Perfecto, y en todo este contexto entonces que me estás comentando, en todo este procedimiento, ¿cuál es el diagnóstico entonces que tiene la Fundación CAS con respecto a los jóvenes peruanos y su interés en la política? Creo que el interés es bastante alto, ¿no? Nosotros entendemos que las cifras son bajas respecto a quienes efectivamente militan en un partido político. De hecho, la última encuesta, que ya tiene más de 5 años, ¿no?, que sacó la CENAJU, decía que del 100% de jóvenes que participan en partidos políticos, solo el 1% lo hacía, perdón, del 100% de jóvenes que participan políticamente, solo el 1% lo hacía a través de partidos políticos. Creo que esa cifra es preocupante, pero al mismo tiempo, cuando nosotros lanzamos convocatorias,
vemos cómo es que los jóvenes están interesados por participar, incluso cuando no participan en partidos políticos. Entonces, sí sentimos que hay como un interés genuino en la sociedad, en los jóvenes, de formarse políticamente, de aprender de la política, de entender mejor cómo funciona el país, y también quieren contribuir activamente. No necesariamente lo hacen desde los partidos políticos, pero este es un proyecto que llama, digamos, a la formación a jóvenes que sí militan en partidos políticos, porque sentimos que es fundamental. Finalmente van a prepararse para dirigir la nación, ¿no? Y en este proceso vale la pena como hacer siempre la convocatoria a que más jóvenes militen en los partidos políticos y que puedan fortalecer el sistema de partidos políticos desde donde estén, porque sí sentimos que hay perfiles súper valiosos en la sociedad que no pueden llegar a este tipo de espacios porque no militan en partidos políticos, y sería lindo, digamos, ver más jóvenes profesionales o en proceso de ser profesionales que están, como dice nuestro hashtag, ¿no? Enamorados de la política, que de verdad quieren ofrecerle algo mejor al país, a que participen activamente y a que sean parte de este tipo de espacios. Perfecto, yo te agradezco por esta entrevista. Por favor, para finalizar, si nos podrías comentar cómo se podrían inscribir ellos para tener mayor interés a esta fundación. Claro, de hecho pueden seguir nuestras redes sociales, nos encuentran como CAS Perú, K con K de kilo, KAS Perú. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, recientemente estamos en LinkedIn también, y por supuesto en Facebook, que es la red principal, digamos, que tenemos muchísimo más tiempo. Y sobre este proceso específico, en este momento no estamos en un momento de convocatoria, pero en el primer trimestre del próximo año vamos a abrir nuevamente la convocatoria, así que cordialmente invitados a ser parte de esta iniciativa, y por supuesto a que sigan todas nuestras otras actividades, aunque la Escuela de Formación Política lleva este rótulo en el título. Perfecto. De hecho, nosotros tenemos muchísimos otros espacios que están cerca de la política, que trabajan temas políticos, ¿no? Muy bien, Ximena, la página web está en pantalla para que todas las personas interesadas puedan ingresar. Te agradezco por esta entrevista. Gracias, que tengas un lindo día. Vamos a una breve pausa y retornamos. Con el objetivo de sensibilizar a funcionarios regionales y municipales, así como a organizaciones políticas y de la sociedad civil, el JN, a través de la Central de Operaciones del Proceso Electoral, realizó el taller Cultura de Paz en Huánuco. La Central de Operaciones del Proceso Electoral del JN organizó el taller Formando Agentes de Paz para las elecciones regionales y municipales 2022. El propósito de la capacitación fue lograr que la cultura de paz sea el principal elemento de los participantes, a fin de que sumen esfuerzos que apunten a reforzar valores democráticos como la tolerancia, el respeto y el diálogo durante los referidos comicios. El taller apuntó a que los funcionarios y representantes políticos y sociales se comprometan a ser agentes difusores de paz durante los comicios regionales y municipales, mediante contenidos que los lleven a reflexionar sobre los beneficios de la cultura de armonía y de las consecuencias del uso de la violencia en un proceso electoral. Atención a la información que tenemos. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones habilitó excepcionalmente los días no hábiles para que se cuenten como parte del periodo de tachas que atraviesan las agrupaciones políticas en su proceso de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. Concretamente, se trata de los días 4, 5, 11 y 12 de junio. Así que atentos a las fechas excepcionales que habilita el JN para que cuenten con el tiempo suficiente para que realicen sus actos electorales. Muy bien, y ahora estamos en vivo con nuestra compañera Carolina Díaz. Adelante, Carolina. Bueno,
Buenos días, gracias Lice por el pase. Nosotros nos encontramos en la Central de Operaciones del Proceso Electoral COPE, aquí en el Jurado Nacional de Elecciones, para conversar sobre las incidencias que se presentaron en el marco de las elecciones internas del 15 y 22 de mayo. Y por ello vamos a conversar con Tatiana Segarra, quien es analista especialista de la Central de Operaciones del Proceso Electoral, y nos va a comentar en resumen qué incidencias se presentaron. ¿Qué tal, Tatiana? Muy buenos días. Muy buenos días con todos. En efecto, nos encontramos aquí en la Central de Operaciones del Proceso Electoral, desde donde ponemos a disposición el último reporte informativo acerca del análisis comparativo de las incidencias electorales del día de las elecciones internas, tanto del 15 como del 22 de mayo. Bien, vamos a poder ver en esta pantalla nosotros, Lisette, todo lo acontecido ese día y las incidencias que reportó COPE con ayuda, claro, de fiscalización el día de las jornadas que se realizaron las internas. Por favor, coméntanos. Muy bien, aquí en el gráfico número 1 podemos observar que en total se han reportado 133 incidencias. La mayor parte de ellas, es decir, 113 incidencias el día 15 de mayo y 20 incidencias el día 22 de mayo. Entre estas incidencias, Tatiana, ¿cuál es, como vemos la gran diferencia, quizás también por la gente que asistió, tanto el 15 como el 22, que fue una diferencia grande? Claro, así es, ¿no? Recordemos que el día 15 hubieron dos modalidades, ¿no? Tanto la directa como la indirecta. En cambio, el día 22 solamente una modalidad y solamente fueron los delegados quienes eligieron a sus candidatos, ¿no? Por eso también el número de incidencias varía entre el 15 y el 22. Aquí podemos ver las incidencias electorales por procedimiento. Vemos que se han reportado incidencias electorales sobre el acto electoral, sobre garantías del proceso electoral y sobre repliegue del material electoral, del local de votación a la ODP. Y vemos que la mayor parte de ellas, el 93.99%, lo conforman las incidencias sobre el acto electoral. ¿Qué esto quiere decir, por favor, para que las personas que nos están viendo entiendan a qué se refieren con el acto electoral en sí? El acto electoral se refiere a aquellas incidencias que han ocurrido durante la etapa de la instalación, del sufragio o del escrutinio, ¿no? En cada una de esas etapas del proceso electoral en sí mismo, ¿no? Que en sí pueden realizarse, se han visto, ¿no?, que en las elecciones internas del 15 el gran problema fue la instalación de las mesas, ¿no? Sí, en efecto. Justamente eso lo vamos a pasar también a explicar. Aquí vemos las incidencias electorales por región. Vemos que en Lima han habido mayor cantidad de incidencias, tanto en el día 15 como en el día 22. Vemos que han habido 15 incidencias el día 15 de mayo. Y 9 incidencias el día 22 de mayo, ¿no? También vemos incidencias en Ancash, en La Libertad, en Puno, en Amazonas, en Lambayeque, que han ocurrido el día 15 de mayo, pero el 22 de mayo en esas regiones no han habido incidencias. Y así sucesivamente, ¿no? Como podemos observar aquí. En distintos departamentos del país, que ya se ve en menor rango, como estamos viendo en las imágenes. Ahora vamos a pasar a otro cuadro que es sobre las incidencias específicas. Coméntanos. Sí, justamente, ¿no? Estábamos hablando sobre ese tema. Hemos observado que la mayor parte de incidencias han ocurrido durante la primera etapa, que es la de la instalación, ¿no? Vemos que han habido, por ejemplo, incidencias donde los miembros de mesa han tenido impedimentos para ejercer el cargo, con 33 casos. Ciudadanos también que han ejercido funciones de miembro de mesa a pesar de prohibición, con 26 casos, ¿no? También temas técnicos en el tema del STAE, ¿no? Sobre fallas técnicas de equipos y o transmisión de resultados, con 9 casos, ¿no? Y así sucesivamente. Y en cuanto a las incidencias del 22 de mayo, vemos que la mayoría de incidencias han sido respecto a los miembros de mesa que recibieron votos de personas no incluidas en la lista de electores, con 16 casos, ¿no? Correcto, es lo que más se ha resaltado el día 22 de mayo, entonces, en cuanto a la elección de delegados. Este resumen de las incidencias que nos presenta hoy COPE, ¿cuánto tiempo lo ha tenido que realizar, ¿no?, después, previo a las elecciones internas? Sí, nosotros hemos esperado que los fiscalizadores de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales concluyan con sus registros en el SIPE, ¿no?, en el Sistema de Información de Procesos Electorales, para nosotros poder hacer ya el análisis global y en forma completa, ¿no? Correcto, sí, porque Fiscalización constantemente estuvo informando sobre las incidencias el día de la jornada y ahora vemos ya el total. Ahora, posterior a este resumen, ¿qué es lo que nos deja estas incidencias como Central de Operaciones del Proceso Electoral? ¿Qué es lo que ve en diferencias a otros procesos electorales con respecto a ello?
Bueno, nosotros, si bien es cierto, hemos advertido ciertas incidencias, pero estas no han afectado el normal desarrollo del proceso electoral, tanto del 15 como del 22 de mayo, ¿no? Entonces, más bien estamos esperando el día de mañana 7, que ya la OMPE pueda remitir los resultados, para nosotros también poder hacer un análisis al respecto, ¿no? Correcto, entonces ya con ello cumplimos desde la COPE presentar este reporte de incidencia final que lleva a cabo el 15 y 22 de años que se realizó las elecciones internas, y ahora esperemos los resultados de la OMPE, como lo menciona Tatiana Segarra, para ver quiénes son los ganadores oficialmente de las elecciones internas. Hasta aquí con la información. Adelante, Lisette. Gracias, Carolina, por esta información. Ahora le comentamos que Alexandra Marayano, asesora de la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, estuvo en JN Noticias y destacó el papel de la entidad comicial durante el proceso de elecciones generales 2021. En su entrevista explicó algunos puntos sobre el informe Montoya, el quórum del Pleno, el caso Dina Boluarte, entre otros temas que transparentan la labor del ente electoral durante la elección pasada. Escuchemos lo que dijo. Un fraude que es imposible de realizar, es materialmente imposible por la cantidad de actores que tendrían que haber participado en él. Entonces es una imposibilidad de realización del presunto fraude que tanto se habló incluso antes de la conformación de esta comisión, y que no nos parece extraño que haya llegado a las conclusiones que ha llegado, ¿no? Pero un aspecto que hay que tener en cuenta es que esta conformación de 4 que se dio en el marco de las elecciones generales no es un hecho que sea atribuible al Jurado Nacional de Elecciones. Recordemos que fue el Colegio de Abogados de Lima quien, por problemas internos de que todos somos testigos, no llevó a cabo las elecciones en su oportunidad. Eso hizo que el Jurado Nacional de Elecciones estuviera conformado por 4 magistrados, lo cual no le resta legitimidad a todas las decisiones que se emitieron. Se habla de un doble voto del señor presidente. Y eso hay que tener en cuenta, y hay que precisar bien que la misma ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones establece que en caso de empate dirime el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Exactamente, tiene el voto dirimente. No es que tenga un doble voto siempre, como falsamente se ha dicho. Tiene voto dirimente solamente cuando hay empate. En el caso de la vicepresidencia de la República no hay una exigencia de tal como es la presentación de una licencia. Por eso es que el Jurado Electoral Especial correspondiente no cuestionó, no observó esa candidatura. No hay tiempo para más. Gracias por acompañarnos en el canal 516 de Movistar, las redes de JN Noticias. Los dejamos con imágenes de ICA.